los llama intestino delgado e intestino grueso, pero esto quiero que corrijan en su vocabulario. El intestino delgado es todo lo que comprende duodeno, ilio y yeyuno. Y colon es todo lo que resta, lo que antes se llamaba mal intestino grueso, ¿ya? Si bien tienen una histología parecida, no es igual. Aquí le ven. El intestino delgado vamos a ver las vellosidades entéricas y el epitelio que predomina en esta parte es el absortivo, los enterocitos, ¿ya? Pero a nivel de colon, ¿qué es lo que predomina? Las células caliciformes, porque se va a producir más moco. Ya la reabsorción no se da más que de líquido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia histológica más importante entre ambos. Y además ambos tienen folículos linfoides a nivel de lo que es la submucosa y lámina propia que les ayudan a defenderse contra las bacterias que sobreviven al ácido del estómago, ¿ya? Entonces, la primera patología que vamos a ver en el intestino es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal se va a dar principalmente por estas patologías que están viendo en la imagen: las hernias, las adherencias, el vólvulo y la invaginación intestinal. Esas son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal de tipo mecánica. La hernia, ustedes saben, son prolapsos, puede ser de una pared o de un órgano a través de una debilidad de la pared, especialmente y principalmente a nivel abdominal tenemos las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Estas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas, especialmente las abdominales. El bebé nace ya como si tuviera una bolsita a nivel del ombligo. Eso se corrige tranquilamente de manera quirúrgica tras el nacimiento, no hay ningún problema. Y las hernias adquiridas generalmente son las hernias inguinales más en varones. En varones, ¿por qué? Porque ellos tienen un trayecto de conducto inguinal hacia el exterior. Las hernias, este tipo de hernias van a causar una obstrucción intestinal cuando van a albergar un asa intestinal, especialmente de intestino delgado. Aquí ven las adherencias. ¿Qué significa? Que hay tejido fibroso entre asas intestinales o entre pared o peritoneal y un asa intestinal. Estas generalmente son secuelas de inflamaciones. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido apendicitis aguda finalmente puede cursar con una adherencia por el proceso inflamatorio que se ha extendido más allá de la fosa ilíaca. También otras intervenciones quirúrgicas pueden dar adherencias por el trauma quirúrgico que se ha tenido. Después tenemos el vólvulo. ¿Qué es el vólvulo? El vólvulo generalmente se da a nivel de lo que es el colon sigmoides, esa es la parte más frecuente, que es una rotación del intestino sobre su propio eje. Hace como un nudo pequeño, lo que ocluye la circulación sanguínea. Entonces estos tipos son completamente mecánicas y generalmente en pacientes de edad adulta. Ahora tenemos la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es más una patología de un lactante. Generalmente toda su pared abdominal no está la pared intestinal no está completamente reforzada por fibras musculares lisas y por la serosa que contiene tejido adiposo. Por lo tanto, el mismo intestino se introduce en el intestino. Esto puede ser que se llame intussusección intestinal y puede corregirse de manera quirúrgica o simplemente puede pasar y puede ser algo pasajero en el lactante. Y hay lactantes que van a tener
episodios continuamente, por lo tanto van a ser tal vez los niños que no dejan de llorar o lloran sin una causa aparente continuamente. Entonces es importante tomar en cuenta esta entidad. También tenemos otros como los tumores, el infarto, otras causas de estenosis y la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, que van a constituir el 20% restante causante de obstrucción intestinal. Entre las manifestaciones clínicas que tenemos van a ser el dolor, la distensión abdominal y vómitos y estreñimiento según la localización de la obstrucción. Bueno, ahí tenemos una imagen que no se ve muy bien, pero es una adherencia. Fíjense, esto es intestino delgado o intestino simplemente, y fíjense aquí hay una membrana que está conectando esta asa intestinal con esta otra asa intestinal. Entonces eso es una adherencia que se descubre en el acto quirúrgico. Este es un vólvulo, entonces este es el colon sigmoides, que generalmente se dilata por, puede ser, es muy frecuente en nuestro medio por la dieta que llevamos, y va a haber una rotación en su propio eje, lo que va a ocasionar isquemia y hasta infarto de lo que es el colon sigmoides. Y histológicamente vamos a ver isquemia de la mucosa con necrosis de la misma. Hay congestión vascular en todos los niveles, mucosa, muscular y serosa. Entonces esta es la figura que vamos a ver histológicamente. La parte más afectada va a ser la mucosa. Y si bien no todas estas entidades de obstrucción intestinal van a ir a una operación o un acto quirúrgico extrayendo la parte del intestino, entonces puede curarse. ¿Por qué? Porque la mucosa intestinal, ¿cada cuánto se regenera? 3 días. Ya, entre 5 y 7 días ya la mucosa intestinal está completamente regenerada. Por lo tanto, esto no suele ser tan grave la isquemia intestinal de la mucosa. ¿Por qué? Porque suele regenerarse rápidamente. Y nadie va a morirse por no estar comiendo durante 5 días si es que está debidamente hidratado. Después tenemos la isquemia intestinal, que ya conlleva a una lesión vascular. ¿Cuál es la parte que más se va a afectar? Pues va a ser el colon. Las lesiones en este caso pueden ser continuas, también pueden ser discontinuas. ¿Cuál es la forma en la que se va a irrigar el colon o el intestino? Ustedes ya saben anatomía. Rodrigo, ¿tú qué dices? ¿Cómo se irriga? Pues de agua, ¿verdad? Esa no es la irrigación, esa es la inervación. ¿Cómo se irriga entonces? Por la Ya, tenemos las arterias mesentéricas, ¿no? Y forman toda una red. Entonces, esto quiere decir que tanto las arterias pueden compensar. Entonces, las lesiones no van a ser completamente continuas, pueden ser en saltos o en sectores del intestino, y pueden ser compensatorias. La parte que está irrigada por la arteria mesentérica superior la va a compensar la inferior, pero la parte que más puede llegar a necrosarse es justamente el colon. ¿Por qué? Porque ahí es un cambio brusco entre las circulaciones. ¿Qué vamos a ver en esto? Que la mucosa se hace hemorrágica y a menudo va a llegar a hacerse una úlcera a nivel de la mucosa, y la pared se va a encontrar engrosada. ¿Qué quiere decir? Que por el edema va a haber un aumento de la pared, del espesor de la pared a nivel de la submucosa y la serosa. Después vamos a tener otra entidad muy importante, que es el infarto transparietal. Cuando ustedes escuchen esta palabra transparietal, ¿qué quiere decir? Que todas las capas del intestino son las que se están afectando: la mucosa, submucosa, muscular y la serosa, ¿ya? Y generalmente se da por la obstrucción de una arteria específica y una obstrucción aguda.
y esto puede ser por la embolización de algún trombo. Y aquí vamos a ver que el límite entre el intestino normal y el isquémico es bien definido, y en este caso hacer la resección quirúrgica del segmento infartado es completamente fácil. Entonces, en 1 o 4 días se va a producir la necrosis de coagulación. Toda isquemia intestinal no se da al momento, sino esto tarda, y generalmente se da en personas adultas. Los viejitos, como ya hemos hablado anteriormente, tienen mayor tolerancia al dolor, les duele, pero ellos no sienten el dolor como lo sentiría una persona joven. Es por eso que generalmente esta patología va a afectar a personas mayores de edad en un estadio tardío, cuando ya la necrosis se ha dado de toda la pared del intestino. Después tenemos la trombosis venosa mesentérica. En este caso es importante que la sangre de las arterias sigue fluyendo, pero las venas están con una obstrucción, y en este caso también se va a dar una necrosis de coagulación, pero la transición entre necrosis y el intestino normal no es tan identificable como en el infarto transparietal. Entonces es más difícil el tratamiento quirúrgico, y generalmente se da un tratamiento sintomático. Aquí tenemos las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un infarto transparietal. Fíjense, aquí todavía el intestino o el colon está rosadito, y aquí está completamente violáceo. ¿Por qué? Porque ya ha habido necrosis. La misma imagen tenemos acá arriba. ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad isquémica? Bueno, es más frecuente en pacientes mayores, como les decía, y afecta un poco más a las mujeres. Y se manifiesta con la aparición repentina de dolor abdominal a nivel de la fosa ilíaca izquierda. También va a haber el deseo masivo de defecar, ya que hay una hemorragia intestinal y hay expulsión de sangre o diarrea hemorrágica. Ahora vamos a pasar a los trastornos de mala absorción y diarrea. Aquí todos han tenido diarrea alguna vez en su vida, pueden decir que no. No. Entonces ustedes ya saben cuáles son los tipos de diarrea que existen, por eso directamente vamos a pasar a lo que es la mala absorción. Ya, entonces se caracteriza por una absorción defectuosa de grasas, vitaminas, proteínas e hidratos de carbono, que son los principales componentes de la alimentación. También va a haber los electrolitos, minerales y el agua. La mala absorción va a ser consecuencia de al menos de una de las fases de absorción de nutrientes. Ustedes saben por qué se da la absorción de nutrientes. Primero, nosotros ingerimos los alimentos y estos tienen que ser descompuestos en las partículas más simples para ser absorbidas. En estas son las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, los carbohidratos, y recién van a ser absorbidas por ya sea por la parte mecánica y también por la parte química que se va a secretar a nivel de lo que es el duodeno especialmente. Entonces, a ver, aquí, Roderick, ¿puedes leer cuáles son las 4 fases de los nutrientes de la absorción? Las 4 fases son la digestión intraluminal, en la que las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas son descompuestas en formas adecuadas para la absorción. La digestión terminal, que implica la hidrólisis de hidratos de carbono invertidos por disacaridasas y peptidasas en el borde del cepillo de la mucosa del intestino delgado. Transporte transepitelial, en el que los nutrientes, los líquidos y los electrolitos son transportados a través del epitelio del intestino delgado y procesados en su interior. Y transporte linfático de los lípidos absorbidos. Entonces, en la primera, ¿quién es la que ayuda? Pues la secreción pancreática. Es la que tiene las enzimas para
deslindar a las proteínas por las peptidasas y los hidratos de carbono por la amilasas. Ahora ya tenemos cadenas más cortas de hidratos de carbono, por lo tanto son las vellosidades intestinales las que van a dar la hidrólisis de hidratos de carbono a pequeños, por las disacaridasas a pequeños componentes, como la glucosa. Después tenemos el transporte transepitelial. El transporte tiene que darse a nivel de lo que es el epitelio, de todo lo que significa lo que hemos ingerido. Y el transporte linfático, que se va a encargar específicamente de las grasas. Entonces, tenemos todas estas patologías en lo que se refiere a mala absorción y diarrea. Esta tabla ustedes la tienen en su libro y les muestra dónde está afectada la digestión intraluminal, la digestión terminal, el transporte transepitelial o el linfático. Entonces, las más importantes van a ser la enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple, pero es muy infrecuente, así que hoy no la vamos a ver. Y a la que nos vamos a enfocar es a la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Ustedes saben, entienden algo de la enfermedad celíaca? Tal vez por sea una enfermedad plexo celíaco. Ya, es lo que pensarías, ¿no? Al ver el nombre. A ver. Jessica, ¿dónde está Jessica? ¿Dónde está? ¿No hay Jessica? ¿Dónde está Paula? Paula, ¿qué piensas que es una enfermedad celíaca? Ya, bueno, la enfermedad celíaca es la mala absorción o la intolerancia a lo que es el gluten. El gluten es un compuesto que se da o que tienen ese tipo de carbohidratos y generalmente se da en las legumbres o en los cereales que consumimos de nuestra dieta. La mayoría tiene gluten y la forma que es soluble en alcohol, que es un pequeño hidrato de carbono, es la gliadina. Esta gliadina se desprende del gluten y como es liposoluble o es soluble en alcohol, va a pasar fácilmente la barrera epitelial. Al pasar la barrera epitelial es a nivel de la lámina propia, va a haber esta enzima que se llama transglutaminasa tisular que la va a desaminar. Entonces tenemos una gliadina desaminada. Esta gliadina va a ser reconocida como un antígeno por las células presentadoras de antígeno. Entonces se va a reclutar a linfocitos TCD8. Estos lo van a reconocer y van a empezar a secretar interleucina 15 y factor de necrosis tumoral gamma. Y al mismo tiempo va a haber linfocitos B que van a formar anticuerpos ante esta gliadina. Por lo tanto, los linfocitos T van a empezar a ir a la parte subepitelial y a ingresar al epitelio. Y como esta gliadina está pasando por los enterocitos, va a ir a matar a los enterocitos que estén dejando pasar. Entonces sufren apoptosis y hay deterioro de la mucosa. Por eso aquí va a haber aumento de linfocitos intraepiteliales de tipo CD8, aumento de la mitosis. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está muriendo, el intestino intenta regenerar sus células. Y va a haber alargamiento de las criptas. ¿Por qué? Porque acá son las células que más van a sufrir mitosis y van a intentar aumentar el número de células regenerativas. Entonces, eso es lo que pasa en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no se va a manifestar en todas las personas que tengan tendencia genética
genética para tenerlo. Si no, se da por el estrés y por factores ambientales de la dieta misma que pueden hacer que el paciente empiece a manifestar la mala absorción, que se va a traducir en diarrea. Ahora, el diagnóstico va a ser de tipo histológico y al mismo tiempo serológico, porque se va a intentar ver los anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa tisular. Pero el diagnóstico histológico se da por esta escala que se denomina la escala de March. Esta escala va a dividir la enfermedad celíaca en 4 tipos. En la primera va a ser un tipo normal, es la enfermedad 0, donde está completamente normal. En la tipo 1 ya vamos a ver infiltrado el linfocitario intraepitelial. En la de tipo 2 va a haber alargamiento de las criptas. En la de tipo 3 ya va a haber atrofia vellositaria, ya no hay estas vellosidades. Y en la tipo 4 hay completa atrofia de lo que es la mucosa. Entonces, la enfermedad celíaca, a ver, estos puntos. ¿Quién va a leer este cuadrito? ¿Quién quiere leer? ¿Quién está atento? Yo. Ya, Yasman. No. Es otro, ¿no? Sí, primero. En el paciente adulto lo más frecuente es que la enfermedad celíaca curse de manera asintomática. El 80% de los pacientes, cuando da síntomas, estos son por orden de frecuencia: astenia 82%, dolor abdominal 77%, meteorismo 73%, anemia febropénica 63%, osteomalacia, osteopenia o osteoporosis 36%, con su consiguiente riesgo de fracturas. Ya, entonces, como les decía, el 80% de los pacientes van a ser asintomáticos, pero el resto va a tener, obviamente, si no está absorbiendo completamente los nutrientes, no va a tener la energía suficiente para enfrentar el día. Después va a tener el dolor abdominal y el meteorismo, es decir, gases frecuentes. Y es importante las manifestaciones a nivel de los huesos. Va a tener riesgo de fracturas porque el metabolismo del calcio no es adecuado, porque no hay una buena absorción de lo que es el calcio. Los anticuerpos que vamos a detectar a nivel serológico son estos 3 principalmente: el antigliadina, el antiendomicio y el antitransglutaminasa. Y aquí está la sensibilidad y especificidad de cada uno. Como ustedes pueden observar, el más específico va a ser el antiendomicio, pero el más sensible es la antiglutaminasa. ¿Ya? Aquí ahora el tratamiento. ¿Quién nos ayuda con la lectura de nuestro compañero con barbijo? ¿De abajo? Sí, de abajo. El único tratamiento para la enfermedad celíaca es una dieta sin gluten, da como resultado la resolución de los síntomas, la reducción de los valores de anticuerpos antitransglutaminasa tisular y el restablecimiento de la histología normal o casi normal de la mucosa en un plazo de 6 a 24 meses. Ya, entonces podríamos decir que es fácil de tratar la enfermedad, porque simplemente tenemos que quitar el gluten de nuestra vida. Pero ¿saben dónde está el gluten? En casi todo, muy bien. Entonces, ¿ustedes dejarían de comer pan? Sí. Muchas sí, aquí tenemos valientes. Ya, Un pan no vive. hay pan sin gluten, es cierto, pero en nuestro medio no está muy socializada esta enfermedad, y es más, generalmente, por ejemplo, en Argentina van a haber una infinidad de productos sin gluten, pero acá la mayoría tiene gluten. Entonces es bastante difícil en nuestro medio y es poco conocida la enfermedad. Sin embargo, hay varias personas que tienen esto.
Entonces, aquí viene el riesgo de las personas con enfermedad celíaca que no quieren seguir su dieta. Es que corren un mayor riesgo de padecer neoplasias malignas como el linfoma y el adenocarcinoma. El linfoma, ¿por qué? Porque los linfocitos pueden salir de control y proliferar en demasía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay un aumento de linfocitos intraepiteliales. Y esta es una de las neoplasias más frecuentes a nivel de lo que es el intestino delgado. Y adenocarcinoma, ¿por qué? Porque induce un proceso inflamatorio. Y hemos dicho que una inflamación crónica puede desencadenar una neoplasia maligna. Después tenemos la deficiencia de la lactasa. Varios de ustedes ya deben tener esta deficiencia. ¿Ya? La lactasa es una disacaridasa que se encuentra a nivel del borde en cepillo de los enterocitos. Esta es una enzima que va a ser inducible. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros mantengamos un consumo de lácteos constante, nunca nos va a faltar. Pero si en un momento de nuestra vida dejamos de consumir lácteos y de repente retomamos la dieta de lácteos, entonces podemos sufrir lo que es la diarrea específicamente tras comer lácteos, sean quesos, yogur o incluso la misma leche, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga la lactasa? Ya les hago. Ya. La separa la lactosa en dos, en glucosa y galactosa, ya que son azúcares que nos ayudan en nuestra formación de energía. La lactosa no puede ser absorbida, entonces va a permanecer en la luz intestinal, donde va a ejercer una fuerza osmótica, es decir, atrae el agua, por lo que produce una diarrea explosiva. Hay dos tipos de deficiencia de lactasa: la deficiencia congénita. Aquí, Yeruska, ¿puedes leer lo que dice de la deficiencia congénita? La deficiencia congénita de la lactasa producida por una mutación del gen codifica la lactasa, que es un trastorno autosómico recesivo. La enfermedad se manifiesta como una diarrea explosiva con deposiciones líquidas, espumosas y distensión abdominal, con ingesta de leche. Ya. Entonces, esta era una enfermedad mortal en el pasado. ¿Por qué? Porque la leche materna obviamente tiene lactosa, entonces por lo tanto estos niños morían por deshidratación, por la diarrea que les causaba simplemente al alimentarse en sus primeros meses de vida. Después tenemos la deficiencia adquirida. Miley, ¿puedes leer, por favor? La deficiencia adquirida de lactasa se produce por la disminución de la expresión del gen de la lactosa. Puede aparecer con el aumento de la edad, posiblemente porque está relativamente poco tiempo. En términos evolutivos, las personas no ingerirán leche después del destete. Los síntomas como pruritud abdominal y diarrea aparecen en la ingesta de productos lácteos. Con lactosa también se produce flatulencia debido a la fermentación de los azúcares naturales por las baterías de Entonces aquí, si alguno de ustedes tiene esto, simplemente es fácil de tratar, digamos, la deficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ir induciendo la aparición de esta disacaridasa con el consumo habitual de leche, es decir, todos los días tiene que consumir una pequeña cantidad de leche y posteriormente esto se va a ir normalizando. Entonces esto es bastante frecuente en nuestro medio, especialmente porque después del destete o después de la lactancia materna ustedes ya no consumen leche. Entonces es importante.
Ya. Después vamos a hablar de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí nos estamos saltando una parte muy amplia de lo que es el tema, que son las enterocolitis infecciosas. Ustedes ya por microbiología y por parasitología las conocen muy bien. La colitis pseudomembranosa, ¿qué sería? Ya, la colitis pseudomembranosa podría ser una de las más destacables, que es por el uso inadecuado de lo que son los antibióticos. Y ¿cuál es el agente principal de la colitis pseudomembranosa? Creo que es un Clostridium difficile. No, Clostridium. No. A ver, otra persona que no sea Ronald. Es un Clostridium. ¿Dónde está Rosalinda? Rosalinda, ¿cuál es el Clostridium? Es un... ¿Para dónde la tengo? Espero que la próxima semana los que se atrasen sepan cuál es el agente etiológico de esta colitis pseudomembranosa. Ya. Sí es un Clostridium, pero ustedes tienen que estudiarlo mejor. Aquí vamos a ver las más importantes. Este es un tema bastante importante, la patología gastrointestinal, ¿ya? Porque todos van a pasar alguna vez por una patología y es bastante frecuente las enfermedades. Y hay enfermedades que son subdiagnosticadas en nuestro medio y justamente la enfermedad inflamatoria intestinal es una de esas enfermedades, ¿ya? Esta es una afección crónica. Todas las otras colitis infecciosas generalmente son agudas y son autolimitadas. Ustedes van, se comen su sopita de fideo y aparecen con diarrea, pero de aquí a unos 3-4 días, y eso, tal vez en unos 2 días ya van a estar completamente sanos. ¿Por qué? Porque por el peristaltismo, por la flora bacteriana normal y por la rápida regeneración del epitelio. Entonces ustedes eliminan al agente infeccioso y obviamente la inmunidad que tenemos. Pero la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad bastante complicada porque es crónica y se da por interacciones complejas entre la microbiota intestinal y la inmunidad del huésped. Y generalmente tiene un componente genético que se da en el cromosoma 16 por estos genes que están descritos acá. Las dos principales entidades de la enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Una vamos a decir que es más mala que la otra, pero eso es relativo. La enfermedad de Crohn es bastante frecuente porque actúa a nivel de todo lo que puede aparecer desde la boca hasta el ano. Entonces puede afectar todo el sistema gastrointestinal. ¿Cuál es su característica principal? Que tiene los ASCA positivos, ¿ya? En cambio, la colitis ulcerosa va a tener ANCA positivo. Los ASCA que son anticuerpos anti esta bacteria, la Saccharomyces cerevisiae, que generalmente la tenemos a nivel de lo que es nuestro tracto gastrointestinal. Y, como les decía, afecta a cualquier área del tubo digestivo, pero principalmente lo que es el ilion terminal y el ciego. Da una lesión en saltos, es decir, va a tener mucosa sana con mucosa que está patológica. Sana, patológica. A eso se refiere con lesiones en saltos. Tiene la característica de que va a afectar desde la capa mucosa hasta la capa serosa. Por eso la principal complicación va a ser la estenosis. Y generalmente las úlceras, la afección temprana va a ser manifestada por úlceras de tipo aftoide. Aquí es importante el efecto del tabaco, que puede desencadenar la enfermedad de Crohn, pero se ha visto que en la colitis ulcerosa tiene un factor protector.
Entonces esa es la diferencia también entre ambas. Las complicaciones van a ser la obstrucción por estenosis, los abscesos y las fístulas. Y generalmente la cirugía no va a ser curativa. En cambio, en la colitis ulcerosa vamos a tener los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA, positivos. No es una regla que sean positivos, pero generalmente los pacientes lo tienen. ¿Qué áreas están afectadas? Solamente el colon y el recto. Y algunos pacientes pueden padecer además colongitis esclerosante. El tratamiento quirúrgico en este caso es curativo. Le sacan todo el colon al paciente y es curativo. ¿Cuál es la operación que se realiza? Es la proctocolectomía con anastomosis ilioterminal con reservorio en J. Y generalmente la complicación por esta operación es la reservoritis, porque como ustedes saben, si se saca todo el colon y hay una anastomosis ilioanal, es decir, que el intestino delgado se va a conectar directamente con el ano. Entonces, la función del recto justamente tendría que darse con el reservorio en J. Bueno, eso ya es un poquito más avanzado, no lo vamos a analizar. Las diferencias, esta tabla es muy importante que se la aprendan, ¿ya? Porque las diferencias son significativas entre ambas entidades en lo que se trata de colitis, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque ambas van a tener la misma manifestación clínica, que es una diarrea crónica. Y además los síntomas generales como la fiebre van a ser muy frecuentes. Por lo tanto, les he dado a grandes rasgos lo que son las diferencias, pero esta tabla es fácil de que ustedes se la aprendan y sepan la diferencia. Entonces, si vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, ambas van a cursar en forma de brotes. Es decir, va a haber un tiempo que va a haber una diarrea terrible y de repente estas van a remitir. Durante los brotes va a haber inflamación aguda, por eso los pacientes van a presentar sintomatología. Y en cambio, en la remisión los síntomas van a ser realmente leves. Aquí hay una pequeña tablita, esas tablas que les estaba mostrando no están en su libro, por eso tienen que tomarlas en cuenta. Y en los periodos, en los brotes, va a haber una clasificación entre leve, moderada y severa, que se basa específicamente por el número de deposiciones. Las deposiciones en una diarrea inflamatoria pueden llegar hasta 10 veces al día, pero en este caso pueden incluso llegar hasta 40 al día. Entonces son diarreas brutales, podríamos decir. Entonces el paciente va a estar completamente afectado y tiene el riesgo de morir. Y en todos sus brotes, generalmente el paciente tiene que estar tratado a nivel hospitalario. El diagnóstico clínico es bastante complejo. Viene desde los datos clínicos, datos de laboratorio, con los anticuerpos que les he mencionado, radiológicos, porque va a tener cada uno sus características, y la endoscopía también. Y obviamente los datos histológicos, que nunca van a ser definitivos, sino van a ser simplemente compatibles a la enfermedad que se esté dando. Entonces, la enfermedad de Crohn se da en saltos. Puede estar afectado el ciego y el ilion terminal, asimismo puede estar afectándose el colon sigmoides o el recto y el ano. La enfermedad de Crohn es transmural, les decía que toda la pared está implicada. En cambio, en la colitis ulcerosa solamente se da a nivel del colon, especialmente el colon distal, y generalmente la única que está afectada es la mucosa. ¿Ya? Ahora, si bien se puede considerar que la colitis ulcerosa es más benigna que la enfermedad de Crohn,
Generalmente la colitis ulcerosa es la que se asocia más con neoplasias, así que tiene su punto maligno, la colitis ulcerosa. ¿Cómo se va a manifestar? Pues a nivel de la enfermedad de Crohn vamos a ver fisuras que van a comprometer todo el espesor de la pared intestinal. En cambio, en la colitis ulcerosa, solamente la mucosa va a formar lesiones ulcerosas, por eso se llama colitis ulcerosa, y van a haber formaciones de pseudopólipos, porque hay una úlcera, un poco de mucosa, úlcera, mucosa, y esto da apariencia de pólipos. Acá estamos viendo la enfermedad de Crohn, que generalmente va a presentar por esta formación de fisuras una apariencia de empedrado. Han visto, hay muchas zonas de la ciudad que están simplemente con piedras. Entonces, la apariencia de la mucosa va a ser similar, ¿ya? Y microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las fisuras, estas fisuras que van a comprometer la mucosa, incluso pueden llegar hasta la serosa. Y vamos a ver formación de granulomas no caseificantes, es decir, no tienen una necrosis de caseificación porque no son producidas por la tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis, que hoy día no sé a cuántos les he preguntado para entrar a la clase y no me respondían cuál es el agente biológico de la tuberculosis. Entonces, esas son las características histopatológicas. Y estos granulomas no solamente van a estar en la mucosa, sino van a estar en toda la pared. Aquí está mucosa, submucosa, en la muscular y serosa. Entonces, no se olviden de estas dos enfermedades. Ahora vamos a empezar a pasar a la parte de neoplasia. Ya, los pólipos, ustedes saben, son levantamientos de la mucosa que generalmente tienen esta apariencia endoscópicamente. Vamos a tener muchos tipos de pólipos. Vamos a tener pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios y pólipos amartomatosos, entre los que vamos a tener la clasificación de pólipos juveniles, el síndrome de Peutz-Jeghers y la enfermedad de Cottwe y el síndrome de Crotty-Canada, que no son muy prevalentes en nuestro medio. Los más prevalentes en nuestro medio son los pólipos hiperplásicos y los pólipos inflamatorios. Los pólipos pueden ser de dos tipos, los sésiles y los pedunculados. Este, por ejemplo, es un pedunculado. Los pólipos hiperplásicos van a medir generalmente menor a 5 milímetros de tamaño, con células absorbentes y calciformes maduras. Recuerden que estos pólipos generalmente son benignos, pero en los síndromes familiares, como el síndrome de Peutz-Jeghers, va a haber una mutación a nivel de lo que es este gen, el STK11, y puede producir lo que es una neoplasia maligna a nivel del transcurso del tiempo. También tenemos otros pólipos que vamos a considerarlos ya neoplásicos. En esto vamos a tener la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis familiar atenuada, el síndrome de Gardner y el síndrome de Turco tipo 2, que es el que afecta el sistema gastrointestinal, más presencia de un meduloblastoma. Y bueno, el cáncer colorectal no poliposo, que es el síndrome de Lynch, que se lo va a evaluar por la alteración de los genes de reparación del emparejamiento. Ustedes saben que tenemos patrullaje a nivel de lo que es la síntesis de ADN, que va a revisar que todas las cadenas estén bien emparejadas, y si se muta uno de estos genes, produce lo que es el cáncer, generalmente a nivel de lo que es el lado derecho.
Esto es un poco más complejo, con que ustedes sepan que existen pólipos, por ahora, a los que no van a ser gastroenterólogos es más que suficiente, y que los pólipos son benignos, pero van a tener sus manifestaciones clínicas y generalmente se dan por sangrado a nivel de lo que es las heces fecales. No son sangrados profusos, sino son sangrados en hilera, y generalmente ni siquiera se notan en el acto de la defecación. Por eso todos, aunque no sea agradable, tienen que ver sus heces fecales, porque hay personas que entran al baño, hacen y se van, pero tienen que observar la característica de sus heces fecales para ver si no hay sangrados irregulares. Aunque no crean, es necesario. Es normal que estés bajo. Y especialmente los que van a ser papás tienen que ver las características Patriota. fecales de sus bebés. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más frecuentes estas enfermedades genéticas que pueden desencadenar en cáncer. La neoplasia más frecuente es el adenocarcinoma. La neoplasia maligna, no se olviden que adenocarcinoma siempre es maligno. ¿Ya? En esto vamos a tener dos tipos de vías. En lo que se respecta a un adenoma, que llegaría a ser un tumor benigno, a un carcinoma. La primera y la más frecuente en nuestro medio, y el 80% a nivel mundial, es la mutación de los genes del gen APC de la beta-catenina, ¿ya? Que va a dar un cáncer esporádico, es decir, de repente se le muta a cualquier persona y le genera un cáncer. Y vamos a tener también la inestabilidad por microsatélites, que generalmente ya es una enfermedad de tipo genético. Estos microsatélites van a dar origen a un tumor mucinoso que tiene gran infiltración de linfocitos tumorales, ¿ya? Después vamos a tener características en el adenocarcinoma. Si es en la porción proximal, estamos hablando del colon ascendente y transverso, la mitad del transverso, generalmente va a dar masas endofíticas que rara vez van a producir obstrucción. En cambio, en la porción distal vamos a tener estenosis y estrechamiento. Es diferente, aquí se forma una masa y aquí se afecta toda la pared de manera global. Y generalmente el carcinoma poco diferenciado y el mucinoso tienen un peor pronóstico. Y los factores más importantes de estos cánceres va a ser la profundidad de invasión y la metástasis ganglionar, no se olviden de esto. Y el marcador tumoral va a ser el antígeno carcino embrionario, o llamado el CEA. Cuando les hablo de profundidad de invasión, les hablo de esto. Aquí está el cáncer. El cáncer puede invadir solamente la mucosa, puede llegar a invadir la submucosa, la muscular y la serosa. Mientras más profundo esté, más riesgo de metástasis existe, ¿ya? Por eso, en países, no en nuestro país todavía porque no es una enfermedad muy prevalente, pero en Europa, por ejemplo, se hace el diagnóstico de sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque tienen una comida más industrializada, tienen mayor prevalencia de este tipo de cáncer, por lo tanto es necesario hacer como realizamos aquí el Papá Nicolau, así realizan lo que es el examen de sangre oculta en heces, ¿ya? Entonces, llegan a detectar un paciente que tiene sangre oculta en heces, que generalmente se da a partir de los 40 años, y depende del país, cada país en Europa o en Asia tiene su criterio según sus estadísticas. Entonces, se le hace una colonoscopía. La colonoscopía es introducir un tubo endoscópico a nivel del colon para revisar cada parte y detectar pólipos y demás. Entonces se detecta una lesión y después de ser detectada hay que ver hasta qué capa histológica del colon
o del intestino está invadiendo. Y obviamente la de peor pronóstico va a ser la que invade hasta la serosa y más allá. Entonces aquí tenemos ejemplos de pólipos. Aquí tenemos pólipos completamente benignos. Histológicamente se los va a ver como una prolongación fungoide de lo que es la misma mucosa, son completamente benignos. Aquí tenemos un pólipo mucho más complejo, si se fijan no es como un honguito, sino es como una fresa o una mora desmorulada. Y aquí tenemos un síndrome ya de poliposis adenomatosa familiar, donde en un simple segmento de colon, miren cuántos pólipos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son un montón de polipos. Y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos este pólipo que generalmente es un poquito más plano y se lo ve como una verruga de la piel. Entonces este es un adenoma velloso. Y esta es la histología de este pólipo que estamos viendo acá. Son criptas elongadas y generalmente son benignos y dependiendo del grado de displasia que se encuentre en cada uno de ellos. Ahora, las neoplasias más frecuentes de intestino delgado no van a ser los pólipos ni los adenomas, sino neoplasias de lo que es la parte mesenquimal, es decir, de lo que es el músculo liso. Y aquí vienen los leiomiomas, que son tumores benignos, y los vamos a ver tal cual vemos un leiomioma a nivel del útero. Ustedes han visto la anterior semana microscópicamente. Ahora el cáncer. El cáncer es mucho más obstructivo o estenótico. Aquí, por ejemplo, tenemos un cáncer que tiene una apariencia de estenosis, es decir, no deja pasar lo que es el contenido intestinal, y es así que generalmente se lo diagnostica, aparte por el sangrado rectal. Y el adenocarcinoma, ustedes ya saben, es una neoplasia invasiva y se va a graduar según su grado de diferenciación entre bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Y aquí tenemos uno moderadamente diferenciado, donde podemos observar la formación de luces glandulares todavía. Bien, vamos a ver, hemos visto